Bueno, pues la colada del volcán de La Palma sigue avanzando, sigue creciendo y en este caso ha engullido prácticamente una de las famosas playas, la de Los Guirres, que creo que está situada, si no me equivoco, en Tazacorte. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, me imagino que usted también. Don Gracias. Tomás López, Buenas bienvenido. tardes, Jorge. Buenas Gracias. tardes también, Tomás. Bueno, sigue creciendo, hacía ya unos días que no hablábamos del volcán de La Palma porque ha habido como un impasse, pero parece que cuando creíamos que se iba a apagar, Pedro, pues sigue echando lava, sigue emitiendo azufre a la atmósfera, está en más de 30.000 metros cúbicos, lo que está echando diariamente, y además se están registrando movimientos sísmicos. Precisamente en la madrugada de hoy, en torno a las 3 y cuarto de la tarde, se registraba un movimiento sísmico de magnitud 5. Bueno, casi 5, es verdad que incluso dio un poquito más, pero después ya se revisó y creo que es 4,8 lo que Vale. se ha estimado hasta a día de hoy, y que se sintió incluso en otras islas fuera En Tenerife y de La La Gomera. Palma, ¿no? Creo que Casimiro Curvelo también lo sintió. Sí, ¿no? Bueno, menos mal que no hicieron caso con las teorías que tenía él para pararla o No, para desviar la cola bueno, volcánica. Él no dijo ninguna teoría, dijo que esas teorías ya se habían aplicado Sí, bueno, en se otros habían sitios. llevado a cabo, no En teorías, otros se habían sitios. llevado a cabo incluso, pero bueno, Fue porque un oyente lo parecía dijo. que era más bien para llamar la Fue atención, porque parecía, desde mi punto No, de vista. pero yo estuve viendo el corte, digo ¿Sí? por aclarar, simplemente, eso fue en Radio Faikán, si no me equivoco, y estaba un debate, entonces intervino una persona por teléfono Sí. para decir que efectivamente en otros lugares se había aplicado, que por qué no se aplicaba lo que se aplicaba. Y entonces la gente un poco se rió y tal, y este hombre lo que vino a decir, oiga, que no es tan coña, que lo que está diciendo el Oye, señor que- ya se ha aplicado en otros Que sitios. Casimiro por lo menos había hecho los deberes y sabía, ¿no?, que se había llevado a cabo ese tipo de prácticas. Yo la verdad que no tenía ni idea. Y después con respecto a La Palma, hombre, preocupante nuevamente, es como una especie de rebrote, ¿no?, que hay con este aumento nuevamente de la intensidad y de las últimas novedades que hay. Es la segunda fajana, ¿no?, que se está formando y que si se ve, probablemente está pegada, está sí, sí, pegada. Si te das probablemente cuenta, se una a la anterior. ya prácticamente, según he oído hoy a última hora, está prácticamente pegada y de hecho ha crecido, ahora mismo tiene esa fajana, la antigua, primigenia. con la vieja, unidos, tienen 32 hectáreas, para que lo entienda todo el mundo, pues son unos 32 campos de fútbol que se ha ganado al mar, ¿no?, con este volcán. Yo siempre pienso en el estado de ánimo cuando ya una cosa dura tanto, que es más Sí. o menos lo que nos pasó, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Que los primeros días, bueno, incluso hacíamos algún chiste o decíamos, bueno, nos metemos en casa o no sé qué, pero luego empezó a afectar pues a la gente en su economía, en su día a día, también digamos, en la serenidad que puedes llegar a tener a veces para no perder los nervios, ¿no? Me imagino. Porque no solamente, digo, en la isla de La Palma en general, no solamente quien obviamente ha perdido la casa o quien está a punto, o quien ha tenido que ser desalojado, o quien hemos visto muchas veces esas imágenes de minutos tenerte que llevar todo, sino que al final es una isla pequeña, todo el mundo seguramente que tiene relación, conoce a gente que está en esa situación. Yo pienso solamente en el ruido, en el estruendo, en ver que eso no acaba, en los movimientos sísmicos, en que tu hijo esta semana no va a clase porque resulta que la calidad del aire no es aconsejable, que tengas problemas respiratorios. O sea, creo que además después de todo lo que nos ha sucedido, ¿no?, de toda esta de la pandemia y de todo lo que hemos sufrido también incluso a veces en el estado de ánimo, en La Palma, o sea, siempre pienso en eso, en el estado de ánimo, más aparte obviamente de las personas que directamente están afectadas en un proceso tan largo y además tan, como es la naturaleza, que también le pasó a la pandemia, ¿no?, como es un factor biológico, como es un virus, no podemos controlarlo, no podemos decir, pues mañana termina, y estamos acostumbrados a vivir en sociedades, pues eso, muy organizadas, muy que decimos, yo qué sé, que hasta cualquier cosa la planificamos y si hace calor pues nos abrigamos y ya lo paramos, ¿no? Pero esto no hay quien lo pare, no hay forma y eso debe ser muy desesperante. Y sobre todo, Tomás, lo que tú bien dices, que cuando no sabes cuándo es el final, es decir, si hubiera una meta Claro. y saben ya que dentro de 3 meses va a parar, bueno, o esperemos que no dure 3 meses, ¿no? Pero en fin, la semana pasada, como sabes, hubo cierta esperanza de que estaba disminuyendo, en este caso, la emisión de azufre y también el movimiento sísmico, pero bueno, al final ha quedado Pues llevan prácticamente poco. 2 meses, ¿no? Sí, prácticamente del del 19 de septiembre, pues más de 50 días. Bueno, por cierto, estaba leyendo en Lancelot Digital una última hora y es que Interior de momento no ha legalizado el famoso campamento de inmigrantes de Arrecife. Ha pasado ya los 10 días hábiles que le había dado el Ayuntamiento de Arrecife Y hoy, por lo visto, fue al utilizado Ministerio del incluso, Interior. ¿no?
Bueno, yo creo que, Pedro, eso hay un run run. Yo creo que por lo que me dicen a mis policías, nunca se ha utilizado, nunca, Nunca se ha utilizado, ni ahora ni nunca. Eso es lo que me dicen, pero como usted dice, no sé si tú tienes alguna información. Esta mañana mandaron una nota en el que, es verdad, que mandaban mensajes diciendo que estaban siendo alojados en el campamento de No sé, Puerto porque a Nao. mí lo que me dicen que a veces, a lo mejor alguno se desvía a la comisaría de policía y puede confundirse, se puede confundir con que se estén alojando. Es lo que me dicen, Yo tampoco tengo fuentes oficiales. Mira que he pasado 4 veces por allí y no me he fijado. Que me lo confirmen. De todas maneras no lo puedes ver, si no te asomas, no lo puedes ver. El movimiento se notará, digo yo, Bueno. no lo sé. Bueno, y después al lado de donde está bueno, al lado, casi a 1 kilómetro de ahí, pues está el Telamón, y creo que la noticia que da el Digital es que ya hay una empresa que va a reflotarlo, en este caso, después de 40 años de estar allí ¿Pero lo reflotan? ¿No lo despedazan? Sí, no, yo creo que, hombre, reflota está entrecomillado, me imagino que lo que quieren decir es que lo sacan de... Sí, se va. Se va a sacar de allí. Lo van a sacar de allí porque se considera que puede ser, aparte que no es una bonita imagen, aunque la gente, curiosamente, ese tipo de imagen suele gustar. Porque es llamativo. Pero sí consideran que es un peligro porque ya se está utilizando incluso, muchas veces muchas personas lo utilizan para meterse por dentro y aquello es un peligro, ¿no? Es un peligro para las personas que sobre todo que no saben hacer ese tipo de actividades. Y el COVID-19 Lanzarote, hacíamos tiempo que no hablábamos, Pedro, está aumentando los contagios, es verdad que todavía no de manera alarmante, pero ya tanto el martes como ayer miércoles se han registrado... Ayer 16 casos. 16 casos y el anterior 18 creo que fue. Sí, y es más, y a nivel de Canarias está en riesgo el de tener nivel de gravedad leve, ¿no? Un nivel de riesgo leve en cuanto a la pandemia, y podemos pasar a estar en un nivel ¿De bajo alto, a leve? ¿De bajo a leve? No lo sé. No lo sé, no es que... Estábamos en bajo. Pues ahora estamos en nivel, medio debe se puede ser. pasar a nivel... No, pasas a nivel alto, creo, directamente, ¿no? Creo que está bajo, medio y alto, pero bueno. La cosa es que se ha recrudecido un poquito los niveles de contagiosidad. La verdad que hoy se produjeron hoy por el día de ayer, ¿no? Se conocieron 3 fallecimientos, 100 y pico casos de coronavirus, sí, en toda Canarias, cuando era algo que, como bien decías antes, parece que estábamos poco a poco olvidando, aunque evidentemente no hay que olvidarlo, pero sí es verdad que parecía que estábamos por lo menos rebasando esa pandemia, que también es por otro lado, ni mucho menos se asoma a los datos tan preocupantes que hay en medio. Bueno, lo cierto es que la fiesta de Halloween, como le llamábamos aquí, de los finados, ¿no? Bueno, pues produjo en Canarias más de 40 brotes de contagio, o focos de contagio. Tomás, ¿qué te parece? ¿Hay que estar alerta con el tema de...? Sí, yo lo que no tengo muy claro COVID. es, por ejemplo, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con los individuos, ¿no? Que las autoridades pueden intentar regular, como lo han hecho a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Pero que bueno, que sigamos teniendo un poco de conciencia, porque además ahora vienen fechas muy propicias para los encuentros, para las salidas, para las cenas de Navidad, que además vuelven, y yo entiendo que la gente quiera volver un poco a esa cierta normalidad, pero que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que las relaciones interactuemos o nos acerquemos pues, con un grupo reducido de personas, o que intentemos mantener la distancia, la higiene de manos y todas las cosas que nos han dicho. Pero luego yo tengo la duda, porque luego Canarias somos islas y tenemos esa peculiaridad, y creo que desde el principio de la pandemia no hemos sabido aprovechar bien esa circunstancia del aislamiento. El aislamiento nos permite que o entras por el aeropuerto o entras por los puertos, y eso es minoría. La inmensa mayor parte de la población que entra a Canarias, turistas, pasajeros, gente que venga de negocios o lo que sea, lo hace por los aeropuertos. Y no sé hasta qué punto se está haciendo el control exhaustivo. Hubo un tiempo en que sí se hacía, ¿no? El control exhaustivo primero de PCR, luego del certificado sanitario, y yo las últimas veces que he viajado ya no lo veo. No sé si a lo mejor solamente lo hacen para vuelos internacionales y no para vuelos del Estado español, no lo sé, pero ya no veo ese nivel de protección. Lo que están exigiendo, Tomás, tengo entendido, me lo comentaba el otro día la presidenta Solán, lo que están exigiendo a los extranjeros es el certificado COVID, y los que no tienen que hacerse venir con una PCR. Y a la entrada esto está pasando, o sea, hay una persona que controla, vale. no solo la entrada, a la salida te exigen, vale, que ya venga ya con... Pues me parece lo lógico. Y luego también... no a los españoles, estoy hablando
a los extranjeros. A la gente de otros estados. Sí. Me parece lo lógico y que en Canarias tenemos que seguir implementando esas medidas porque al final Alemania está como está, Reino Unido tiene una situación también cada vez más complicada, somos un destino turístico preferente y lo vamos a hacer durante estas Navidades de todos esos lugares y lo mejor es que sea con la mayor seguridad. Y luego hay una serie de personas que siguen sin vacunarse. El otro día estaba escuchando que hay como 4 o 5 millones de españoles que estando en edad de vacunarse, o sea, en la edad que, digamos, dentro de la franja de edad que es recomendable la vacunación, no lo hacen. Y yo entiendo que no sea obligatorio, pero también, o sea, igual que en un determinado momento nos privaron a todos de libertades, que son libertades básicas, como puede ser, por ejemplo, el salir de mi casa, porque había una enfermedad que estaba acechando a la vuelta de la esquina, yo entiendo que a estas personas, si no se quieren vacunar, nadie los puede obligar, pero sí que hay determinados espacios en donde la mayor parte de la población que sí nos hemos vacunado queremos estar protegidos. Yo pienso que, y más pensando en este periodo que nos viene ahora, de Navidades, de que todos nos juntamos, de que vamos a cenas, a bares, ahora van a reabrir muchos espacios de ocio. En algunas comunidades autónomas yo sé que vas con el certificado de COVID o no entras a la discoteca y es que me parece razonable. De todas maneras, ese tipo de medidas en casi todas las comunidades y cuando se ha recurrido las ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad. Bueno, pero ahora sí, pero Pedro, a lo mejor hay que poner la figura legal necesaria, a lo mejor un estado de alarma, pero de la ley. O no, o un estado, igual que, o sea, si fueron capaces de dejarnos dentro de nuestra casa. Faltaba que nos declararan otro estado de alarma o estado de alerta. No, pero no tiene por qué ser para dejarte dentro de tu casa, puede ser para unas medidas mucho más leves u otra figura legal. Lo que pasa es que en el Estado español se pasó del todo a la nada. Pues estamos en estado de riesgo medio, era porque antes me quedé con estamos en estado de riesgo medio, que es siempre menos de 50 personas por cada 100.000 habitantes contagiadas. Están en el límite. Si pasamos de riesgo medio a riesgo alto, se corre la posibilidad de incluso perder los niveles 1 en las islas en las que se suba. Claro. Que se suba. Bueno, nosotros hemos hablado hoy, creo que con los rastreadores. ¿Quiénes son los rastreadores? Pues los rastreadores son aquellas personas que cuando una persona da positivo, pues intenta saber quiénes han estado con él en esos días. Si este martes eran 18 los nuevos casos activos en Lanzarote, en la jornada del miércoles, como último registro ofrecido por la Consejería de Sanidad, Lanzarote ha sumado más nuevos positivos que altas médicas, por lo que el total de casos asciende ligeramente. Han sido, en particular, 16 en las últimas 24 horas. El total a día de hoy es de 76 positivos, que incluso siendo una cifra más elevada que en las últimas fechas, siguen siendo unos datos muy buenos. La incidencia acumulada a los 7 días por 100.000 habitantes es de 41 y de 76 a los 14 días. Hay un pequeño repunte de casos en Lanzarote. Hace como 3 semanas el 50% de los casos activos eran importados de gente turista y ahora se ha visto que no, que la mayoría son personas trabajadoras en el sector servicios, hostelería, restauración. Volvemos a hacer un llamamiento para que la gente utilice las medidas de protección en el trabajo y que al menor síntoma, pues síntomas gripales, no tiene que ser una disnea importante, una falta de aire, sino a los menores síntomas que pongan una incidencia en el 900 112 061 y no se confíen, sino que se hagan una prueba para evitar que estén contagiados. No considero que vayamos a peor, simplemente pues hay un ligero repunte. No podemos hablar de un desbordamiento ni nada parecido, pero sí que se está viendo que hay gente con sintomatología que está yendo a trabajar y generan brotes en su trabajo. En el resto de Europa está subiendo mucho, tienen menos tasas de vacunados y por lo tanto sí, se está expandiendo más. Una persona no vacunada que tenga el COVID tiene mayor probabilidad de contagiar. Por otro lado, 4 son las personas ingresadas en el Hospital José Molina Rosa de Arrecife, 3 de ellas en planta y una en UCI. Desde que se inició la pandemia, 7.185 personas han sufrido la enfermedad y 52 de ellas y 52 de los contagiados han perdido la vida en esta pandemia sin precedentes. Bueno, pues esta es la situación en la que se encuentra en este momento el COVID. Hay que tener cierto cuidado, la situación está controlada, como dice Yanira, pero efectivamente no hay que relajarse porque en cualquier momento, y ahora que viene el frío, pues ya todo el mundo empieza a notar cuestiones de garganta, en fin, y es muy probable que en esta ocasión, porque el año pasado prácticamente no hubo gripe, no hubo porque era prevalente la enfermedad, el virus, digamos, era más fuerte, ¿no? El virus del coronavirus era más fuerte en este caso que el virus de la gripe. Y las precauciones que se tomaban, ¿no? También sí, pero claro, pero todo esto hacía que, entre las precauciones y tal, es que no hubo prácticamente gripe, por no decir que no hubo gripe de manera oficial en Canarias. Pero es cierto que ahora, a partir de ahora, se está vacunando ya la gente, porque puede venir a partir de diciembre
la gripe. De momento no se han registrado casos de gripe puramente dicho, al menos eso me decían hasta hace unos días en la isla de Lanzarote. Adislan se manifestaba ayer, salía a la calle, Tomás, pues bueno, pues la verdad que en Lanzarote que no sale nunca nadie, porque usted ve una manifestación aquí en Lanzarote, hasta de los sindicatos, y es que no va nadie. Iban solo a las de Repsol, en contra del petróleo, que ahora por cierto no hay nada ya, y eso que nos tienen ahí unas prospecciones que nos van a hacer pues muy cerca de donde iba a ser la Repsol, pero es verdad que de momento, según nos dicen desde el gobierno de Canarias, en agua saharaui, pero no en aguas canarias. Pero bueno, no es la parte, digamos, de la mediana hacia Canarias. No, con respecto a lo de Adislan, la verdad que, porque el otro día teníamos la semana pasada a un representante, en este caso de AFA, de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que también han gestionado durante mucho tiempo el Centro de las Cabreras, el centro en el que estaban los mayores, y en este caso las personas, o sea, los que han atendido históricamente, hace mucho tiempo, yo no sé ni desde cuándo, pero prácticamente son servicios al final que ellos mismos yo creo que empezaron a gestionar o a crear incluso. El servicio se creó por ellos. Por eso, o sea, las ONGs muchas veces fueron la punta de lanza, la avanzadilla, porque las instituciones pues iban tarde, ¿no? Y por lo tanto la gente necesitaba, ¿no? Por ejemplo, la gente con diversidad funcional necesitaba una serie de atención y fueron las familias las que se lo dieron. Luego se ha ido, digamos, oficializando, lo cual es lógico, que sea la administración quien por lo menos ponga el dinero para atender de manera correcta a estas personas, pero ahora se da la circunstancia de que, claro, ante una oferta pública, quién concursa con las mejores condiciones, y más si, por ejemplo, como no sé si ha pasado también con el caso de la discapacidad, pero con el caso de los mayores, ponían la necesidad de un aval de millones de euros, con lo cual 2 millones. 2 millones en este caso. Una ONG, la función de una ONG no es acaparar dinero, no puede tener, o sea, no es esa función. Ni nadie la avala. Ni nadie la va a avalar. Como es lógico, porque tampoco ¿quién avala a un organismo cuya función es recibir dinero para dárselo a los usuarios, recibir dinero para dárselo a los usuarios, para dar un servicio, ¿no?, a los usuarios. Entonces yo pienso que alguien debería por lo menos explicarlo. Desde el Cabildo de Lanzarote, si se ha tomado esta decisión de que esta sea la figura, de que esta sea la fórmula, de sacarlo a concurso público y que por lo tanto una empresa privada sea quien opte, debería explicar por qué es mejor que lo que ocurre en otros lugares, por ejemplo de Canarias, en donde son las ONGs a través de otras fórmulas que existen las que terminan gestionando este tipo de servicios, ¿no? Sí, pues ahí está la cuestión. Yo siempre lo he dicho, el planteamiento de la licitación en sí mismo es totalmente válido, el que pretende el Cabildo de Lanzarote, pero yo la pregunta que hago es si, como transmiten desde el Partido Socialista, que ellos si pudieran se lo hubieran dado a Adislan, pero que no pueden legalmente dárselo, pues lo que está diciendo la otra parte y la propia Adislan y la propia, en este caso también AFA, es que si hubiera querido forzar la situación, se podía hacer como se ha hecho en Jorge, otras... si se puede hacer en Gran Canaria, si se puede hacer en Tenerife, se puede hacer en Lanzarote. Porque bueno, las normas son igual para todo el mundo. Pero Pedro, me va a permitir que veamos, que todos los lanzaroteños vean qué es lo que pasó ayer en qué pretencioso tú, en esta manifestación. Todos los lanzaroteños que ven Lancelot, que por suerte son algunos. Bueno, pues vamos a ver lo que pasó ayer en la calle, porque ayer hicieron un recorrido desde el Puente de las Bolas hasta el Cabildo de Lanzarote. No es habitual en Lanzarote que una manifestación congregue a tanta gente, pero ayer Adislan lo logró. Juntó a cerca de 300 personas en el trayecto que une el Puente de las Bolas con el Cabildo, para protestar por las actuaciones de la Corporación Insular con respecto a la licitación de los servicios del centro de día y de la residencia. La directora gerente de Adislan nos explica cuál es la situación y cuáles sus demandas. Las familias quieren manifestar su sentir y el sentir de que están en disconformidad con lo que plantea la administración pública, que es una licitación al uso general para los servicios que llevamos gestionando más de 20 años y no es lo que quieren las familias ni las personas con discapacidad. Bueno, la situación es que nosotros desde el año 2017, como hemos explicado muchas veces, no tenemos ningún contrato de relación contractual con la administración pública y hay que regularizarlo. Hay alternativas en la ley de contrato público y una de las que plantea el Cabildo es esta. Nosotros como Adislan hemos planteado dos alternativas. Una es un convenio como está el resto de las Islas Canarias hasta que salga el decreto de concertación social que acaba de pasar por Consejo de Gobierno en el Gobierno de Canarias y por otro lado está dentro de la propia ley de contrato público un artículo que protege y hace contratos reservados para ONG. A la manifestación acudieron principalmente familiares de usuarios de Adislan que ven en la posibilidad de que la gestión sea llevada por una empresa privada como una pérdida de calidad de los servicios ofrecidos hasta el momento. Quieren sacar esto a licitación y claro, nosotros tenemos que mirar por los derechos de nuestros familiares,
porque sacando la licitación con una empresa privada no van a tener los mismos recursos que tienen ahora. Entonces nosotros tenemos que mirar por los derechos de ellos, ya que ellos no se pueden defender. Los propios usuarios de Adislan tuvieron voz. Queremos seguir estando en un lugar en donde se conocen y se tienen a cuenta nuestras necesidades. Necesitamos calidad de vida, tenemos derecho a una vida plena y de calidad. En la lectura del manifiesto se le tiró de las orejas al grupo de gobierno del Cabildo, que con el fin de regularizar la situación de Adislan, abre una puerta con resultados inciertos. Que nos encontramos decepcionados con el Cabildo Insular de Lanzarote, por el poco valor y reconocimiento a la labor y aportación de Adislan durante más de 20 años como complemento del sistema de responsabilidad pública, prestando servicios profesionales de calidad, cercanos y apostando siempre por la innovación. Todavía no se ha sacado a concurso el pliego de condiciones, pero ante lo ocurrido con AFA, cuyos miembros estuvieron presentes en la manifestación, Adislan quiere prevenir y no llegar a una situación en la que se verían en clara desventaja. Bueno, pues esta es la situación, vamos a ver lo que ocurre, vamos a ver si el Cabildo puede hacer algo más o no. Según el pleno del otro día, pues parece que las cuestiones de legalidad no le permite a la presidenta poder dar marcha atrás, sobre todo en el concurso de AFA, porque ya está prácticamente a punto de otorgar el servicio a una de las empresas que se ha presentado. Ya se convocó incluso. No, pero ya está a punto. De hecho, lo que me dicen fuentes internas del Cabildo es que no se ha otorgado a la empresa ya que ha ganado, que incluso hay ya una ganadora, pero que no se le ha dado porque hay un problema legal por el famoso convenio que se firmó en su día con AFA, de tal manera que tiene hasta 2000... Que se entregó el centro, claro, ¿no?, a AFA. Entonces tiene que primero ahora hacer un expediente para recuperar el bien. Bueno, pero ya veremos. Vamos a hablar ya porque tenemos aquí lo prometido, en este caso lo habíamos anunciado ayer, a Pedro Viera, que es parlamentario del Partido Socialista por la isla de Lanzarote. Don Pedro, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Bueno, don Pedro, lo hemos llamado sobre todo cuando lo quedamos con esta entrevista era para el tema de los presupuestos, pero usted sabe que en Canarias cambia la actualidad por minuto y vamos a empezar por algo de actualidad que usted ayer pues fue el que no sé, algunos dicen que le dieron el marrón de intentar defender, en este caso, la posición del Partido Socialista en torno a una PNL, creo que se llama, que presentó Astrid Pérez del Partido Popular en torno a la necesidad de que la Policía Autonómica, hubiera un destacamento de la Policía Autonómica en Lanzarote y se aumentara la seguridad en Lanzarote. Realmente fue tan brusco, porque bueno, fue usted, ahora vamos a ver parte de su actuación, pero de actuación no, intervención, perdón. O vamos a verla primero, don Pedro, ¿qué le parece a usted? Como quiera. Lo vemos y así la comentamos, Quiera, y así todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Venga. Señoría, tengo que contarle la verdad. Cuando empecé a leer esta iniciativa, sobre todo su exposición de motivos, pensé que era una iniciativa de Vox, pero no. La realidad me hizo ver que era del Partido Popular. Esta fue la reacción del diputado socialista Pedro Viera al mostrar su voto en contra de la propuesta no de ley impulsada por el Grupo Popular sobre la creación de un destacamento permanente de la Policía Autonómica Canaria en la isla de Lanzarote, asegurando que no existen datos empíricos que justifiquen esta petición. El tono del discurso se fue elevando. Es que los que nos visitan son más o menos unos chorizos. Ahora entiendo el porqué de la presentación de esta iniciativa, nada más y nada menos que para disputarse el espacio ideológico que representa esa derecha rancia, casposa, con aromas a bolita de alcanfor y que vuelve a casa por Navidad. No hagamos política frentista y partidista con temas muy sensibles, con el único objetivo de arañar un puñado de votos. Hagamos una política de diálogo y consenso. La parlamentaria lanzaroteña Astrid Pérez pidió al presidente del Parlamento una intervención de 1 minuto y respondió a la alusión con claras muestras de enfado. Mi obligación es venir aquí a pedir que es de justicia. Mejor le diera vergüenza, señor diputado socialista lanzaroteño. Mejor le diera vergüenza venir aquí
Mire, que usted vote en contra de que haya un destacamento de policía canaria en Lanzarote, mire, censurable, muy censurable. Ustedes, los de la izquierda, los de la seguridad, los que luchan por las personas, pero que encima diga usted, para justificar su voto en contra, para justificar que a Hierro, a La Gomera y a La Palma sí que ustedes pueden plantear singularidades, pero a Lanzarote y la Fuerteventura nunca. Que venga usted a decirnos derechas casposas, soy una izquierda inútil, y no se lo he dicho. No le permito que nos llame de la manera que nos ha llamado por pedir mejor seguridad para la isla de Lanzarote. No se lo voy a permitir, señor de la izquierda. Señora Pérez, gracias. No creo que este diputado haya insultado a ningún miembro de la bancada, a ningún diputado o diputada, y menos a los habitantes de la isla de Lanzarote. Yo creo que nos hemos presentado y en estas enmiendas lo hemos hecho así también, con solidaridad y generosidad con el resto de las islas, pero también con esa concepción de dignidad y de humanidad de aquellas personas que nos visitan y aquellos también que vienen huyendo de otros países. En ningún momento, vuelvo a decir, que he insultado y he faltado el respeto. Toda esta polémica llegaba al Parlamento tras haber mostrado a Astrid Pérez, tanto como parlamentaria como alcaldesa, su negativa a la instalación del campamento de inmigrantes en las inmediaciones de la comisaría de la Policía Nacional de Arrecife. Bueno, don Pedro, a ver, ¿por qué usted y el PSOE votaban en contra de esa propuesta? Que en principio, vamos, yo no sé, pero no parece tampoco tan un dislate que la parlamentaria pueda pedir que haya una instalación de un destacamento, en este caso, de la Policía Autonómica en Lanzarote. Bueno, primero que cualquier diputado o diputada del grupo parlamentario socialista, me supongo que el resto de las fuerzas políticas tienen que ejercer su labor. Nosotros hacemos el reparto y en el momento determinado pues te toca una iniciativa y tienes que defenderla, prepararla y defenderla. Generalmente suelen ser aquellos que están asignados a determinadas comisiones. En segundo lugar, lo que usted habla, nosotros presentamos una enmienda de modificación a esa PNL que recogía, ampliaba e incluso enriquecía la que presentaba el Partido Popular y en ningún momento quitaba ninguno de los aspectos que ellos estaban o era su pretensión. De alguna manera nosotros lo que recogíamos era que la isla Lanzarote, y luego se añadía, y el resto de las islas no capitalinas, y además se recogía que se culminara ese proceso justamente cuando se termine la tramitación de la oferta de empleo para las policías canarias. Y si cuando se aumente el número de policías canarias. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque la ley que regula o que crea la policía canaria, que es del año 2008, ya recoge de alguna manera cuáles son las funciones que debe de ejercer esa policía, y en este momento solamente hay 150 efectivos nada más. 150 efectivos que no sirven para cumplir las funciones que digamos que determina la propia ley. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya en el año después, posteriormente, en el mismo año, en un decreto, se dice, bueno, que se va a ampliar a través de la oferta de empleo público hasta los 300 efectivos, y una vez que tenga cumplido ese número, pues ya se hará el despliegue por el resto de las islas no capitalinas. Creo que es justo que eso hay que decirlo, y eso está contemplado en la enmienda de modificación. ¿Por qué el Partido Popular no aprobó esa modificación? Ustedes no estaban en contra de que hubiera un destacamento, lo único que añadieron que no solo en Lanzarote, sino en el resto de las islas. Y que son comprensivos, que como hay pocos, mejor que se queden en Gran Canaria y Tenerife, es lo que estoy entendiendo yo. ¿Eso es verdad? Vamos a ver. Por el momento, los hasta que no crezca. Vamos a ver, Pedro, los efectivos que había son 150. Sí. 150. ¿Vale? Es decir, y ese número de efectivos no cumplen las funciones en estos momentos que se están realizando. Yo también digo lo siguiente, si eso es del año 2008 y tanto el Partido Popular y Coalición Canaria conocía la situación, ¿por qué en su momento, si eso fuese así, no fueron capaces de presentar esa proposición? No han sido capaces, gobernaba en el año 2008 Coalición Canaria, ha estado el Partido Popular muchísimos años en los gobiernos con coalición. ¿Por qué no ha sido capaz de presentar la misma proposición que presentaron ayer en el Pleno? La problemática no es la misma, Pedro. No, la problemática es la misma. Ahora que en el 2008. La llegada, y te voy a explicar, Pedro, la llegada de turistas, la misma. Sí. La llegada de inmigración siempre ha habido, la misma no es, pero ha habido inmigración. Ha habido inmigración, la misma. Pedro, ahora, sí me parece, eso por una parte. La segunda parte, y ahora comento lo que está hablando Pedro. Relacionar, que es grave, porque si esa PNL cae en manos de un medio sensacionalista, como puede ser el mercado británico o el mercado alemán, yo no sé qué hubiese pasado y qué pensarán los empresarios políticos de Lanzarote. Ahora explico. En la PNL hay dos partes, una parte que es la dispositiva, que es la de la pretensión que pretende el partido conseguir, en este caso el destacamento
fijo en la isla de Lanzarote y por otra parte la exposición de motivo que llega a esa protección. Así, ¿cuál es la justificación que ustedes ponen para conseguir esa pretensión? Bien, es como si yo digo que para conseguir esa pretensión, por ejemplo, hay que aplicar la ley de vagos y maleantes del 54. Yo como partido político no voy a apoyar eso, no voy a apoyarlo. Eso es así. Es decir, estando de acuerdo con la instalación, pero no con la justificación. Claro, digamos. la justificación que da, ¿cuál es? Relaciona. El aumento o la llegada de turistas conduce evidentemente a un nivel mayor de criminalidad. Eso lo pone la exposición de motivos. Pero eso lo pone el PP. Lo pone el Partido Popular. El Partido Popular pone también que un factor de aumento de la percepción de la inseguridad. A mí lo que me han dicho sobre el tema, lo que han dicho es que Lanzarote, por el número de turistas que llega... Yo les puedo hacer llegar a ustedes cuando quieran, incluso dentro de 10 minutos, pero la PNL concreta. No relacionando el turismo con delincuencia, sino al revés, sino diciendo que el número de turistas que llega pueden provocar que haya más inseguridad todavía en Lanzarote. Lo que dice la PNL, lo que dice Jorge. Esas son las interpretaciones que se pueden hacer a partir de ahora, una vez visto lo que me lo han visto. dicho ellos, Por eso, una vez visto lo visto. Conducen, evidentemente, a una mayor criminalidad. Los inmigrantes irregulares, el desempleo, pues estamos acusando a trabajadores y a trabajadoras, el desempleo y también las ocupaciones de vivienda, también aumenta una percepción de inseguridad ciudadana. Y yo con eso también quiero hablar de una cuestión clara. Estamos hablando de que esa relación, ¿qué es la percepción de inseguridad ciudadana? Y lo hago muy claro, mire, si se puede medir el frío, se puede medir el calor, se puede medir, son manifestaciones subjetivas de la persona. ¿Dónde están los datos? El calor y el frío, sí, la sensación de frío y la sensación de calor. Frío y calor no son medibles, son sensaciones. Por tanto, la inseguridad, ¿quién la mide? Bueno, esto o sea que los grados ya no existen. Hay unos datos, sí, pero hay unos datos concretos, que son la tasa de criminalidad. Esos son los datos concretos. Pero y eso lo indica, Jorge. Eso es verdad, don Pedro, que efectivamente no hay un término objetivo que usted diga medir la sensación de inseguridad que puede tener ahora el lanzaroteño, porque para medir eso tendría que entrevistar a todos, poner un método de cálculo y hacerlo. Pero es verdad que siempre se habla en todos los medios de comunicación cuando ocurre pues una serie de incidentes, se reproducen y tal, cuando la gente en la calle, pues usted la entrevista y dice, es que yo tengo miedo de ir por aquí, el otro tal. Pero es verdad que muchas veces es utilizado de manera, también hay que decirlo, partidaria. Yo tenía un pequeño apunte y no pude hacerlo. El tema de la acusación de derechizar o de la derecha rancia esta y casposa en la que interpelaste a Astrid Pérez. Cuando Pepe Juan cruza con la iniciativa en el Ayuntamiento de Tía, no se vio ningún tipo de reproche. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre la petición que hace Astrid Pérez, que tiene la posibilidad de ser parlamentaria y presentarla como PNL en el Parlamento, y no Pepe Juan, que sí la presentó en el Ayuntamiento? Creo que la sacaron por unanimidad. ¿Qué diferencia hay? Las ópticas son totalmente distintas, Pedro. Son totalmente distintas. Es decir, en la medida en que uno avanza dentro de la distribución del poder político, en lo local, autonómico y estatal, se evidencia las diferencias ideológicas entre distintas formaciones políticas ante un tema concreto. Y este tema concreto, por ejemplo, es el tema de la inseguridad o el tema de la inmigración. Desde luego, el Partido Socialista no lo relaciona. Nosotros no lo relacionamos. Y vuelvo a repetir que no estábamos en contra de que exista un destacamento en la isla Lanzarote y en el resto de la isla no capitalina. Pero ese discurso no es bueno. No es bueno para la isla Lanzarote. No es bueno porque además se da la imagen de que existe inseguridad en esta isla. Mira, aquí nos visitan uno de los elementos importantes o factores importantes de los que nos visite efectivamente la seguridad de esta isla. Pero ¿y cómo mide esa sensación? Si no puedes medir la otra, puedes medir esa. No. Pero la seguridad, lo dicen ellos a través de encuesta, no lo digo yo. De encuesta, lo dicen, Pedro. Pero Pedro, te lo voy a decir así, mira, te voy a afirmar más datos. La tasa de criminalidad, eso sí es un dato objetivo. Es un dato objetivo. Objetivo. En este año, la tasa de criminalidad está en torno, en el conjunto del Estado, en torno al 39,6%. En Lanzarote, a septiembre de este año, 38,5%. En el año 2013, por eso decía que por qué no se han presentado estas proposiciones hace años, 52,7%. 14 puntos más que el año 21.
El dato más alto en los últimos 10 años. El dato más alto. ¿Y entonces? ¿Por qué no se hizo esa pretensión en su momento? ¿Por qué Coalición Canaria, que gobernaba en Canarias? Coalición Canaria, que gobernaba en el Cabildo, y el Partido Popular, que gobernaba en el Estado, ¿por qué no fue capaz de presentar esa misma pretensión? ¿No había motivos suficientes en ese momento? Yo después, si Claro. quieres, te explico, para que ya queda tan poco tiempo y queríamos hablar de otros temas, pero Tomás, Sí, a ver, si quieres yo- seguir ya con este tema sí, para terminarlo. Sí, yo quiero decir que yo estoy de acuerdo con el parlamentario con que este totum revolutum en el que se intenta mezclar inmigración, turismo, inseguridad es nefasto para la política, para la sociedad y para todo. Primero porque junta a justos por pecadores, segundo porque no es real, porque habla de cuestiones como la licencia. Ahora, yo lo que me pregunto al mismo tiempo es, usted tiene algo en común con Astrid Pérez, a pesar de que sean de partidos distintos, que es que los dos son representantes de la isla de Lanzarote. Y a mí lo que me da pena es que por este tipo de cuestiones, que está muy bien tenerlas y defenderlas, porque yo las defenderé siempre, que hay que separar el trigo de la paja cuando toca y no es una cosa la misma que la otra, al final, en una oportunidad que tenían como parlamentarios y representantes de Lanzarote que son de ir en conjunto a solicitar una cosa que es justa para Lanzarote, que es que tengamos más seguridad, sea la que sea la percepción o la no percepción, es que el cuerpo de Policía Canaria la pagamos entre todos los isleños y por lo tanto merecemos la tercera isla en población de Lanzarote, de Canarias, y también en flujo turístico y demás, el tener un destacamento. Que luego en este tipo de cosas nos perdamos, ¿vale? Porque también escuché, creo que Podemos terminó absteniéndose por la exposición de motivos. No pueden reunirse, yo sé que hicieron esa, y no se lo digo a usted, esa propuesta de modificación o lo que sea, pero no pueden antes de llegar al Parlamento a terminar diciéndose y pidiendo réplicas y contrarréplicas, sentarse a los parlamentarios y decir, este sí es nuestra hoja de ruta como isla, luego ideológicamente nos separa todo lo demás, pero a lo mejor en pedir un destacamento de la Policía Canaria sí nos une. Como decía uno, Tomás, cuando van en el avión, que van siempre juntos, ¿eh? Vamos a ver, nosotros... No, y en el Cabildo, y en el Ayuntamiento. Y, o sea, se me dice que... Nosotros hemos dicho, nosotros, ya digo, el Grupo Parlamentario solo, Socialista ¿no? y los diputados del Partido Socialista y diputadas, no estamos en contra en el destacamento, ni nada que sea beneficioso para la isla de Lanzarote. Lo que sí es verdad, que de alguna manera nosotros, como representantes públicos, tenemos que huir de un mensaje insularista y, digamos, destacado hacia un sector ideológico muy concreto, que es la ultraderecha. Por eso están compitiendo, es decir, están compitiendo entre ellos por ese caladero de votos. Eso que es real. Es decir, están haciendo una política frentista, se están enfrentando contra la política de Pedro Sánchez. No gusta Pedro Sánchez, ¿lo han visto, no? No gusta Ángel Víctor y tampoco gusta María Dolores Corujo. Es una política de enfrentamiento. ¿Por qué no llegamos al diálogo? María del Dolores consenso? gusta algo más. Al Partido Popular algo más le gusta a María Dolores Corujo porque la apoya. Digo yo, bueno, algo más. sí, pero también han visto ustedes lo que se plantea. Pero cuando son en políticas a las nivel nacional, claro, pero no a nivel local. María Dolores Corujo está comentando. presidiendo está presidiendo el Cabildo por el Partido Popular, así que nos guste, que Tomás tiene razón. Pedro, y después déjame nada más que un apunte. Cierto. Es que no tiene que ver que tampoco está relacionado, pero no directamente. Se puede tener más agentes sin tener que subir la tasa de criminalidad. Los agentes y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no solo están para combatir la criminalidad, estamos viéndolo en todos los aspectos. El tema del auxilio en temas de catástrofe, el tema de apoyo a las pateras o al drama de la inmigración. Es que no hace falta que crezca la criminalidad para exigir más número de agentes para Lanzarote. Pero estoy de acuerdo porque ese fue el argumento que yo utilicé en mis intervenciones y la puede escuchar. Bueno, pues la puede escuchar perfectamente. Que yo dije que no solamente está para eso, que está, por ejemplo, para ayudar o colaborar en prestar ayuda humanitaria. Para eso está, fundamentalmente también. Entonces, y lo sigo diciendo, yo creo que hay una justificación que no es acorde a la realidad y que el Partido Socialista no podía apoyar esto. Eso no quita que en el futuro se puedan presentar determinadas iniciativas encaminadas a forzar al gobierno a que exista un destacamento de la Policía Canaria en todas las islas, pero obviando, por una parte, el carácter insularista y en segundo caso, yo creo que justificándolo de otra manera distinta la presencia de la policía en la isla de Lanzarote. Bueno, pues la verdad es que al final, don Pedro, me hubiera gustado tener más tiempo aquí porque ya se nos ha acabado, pero como lo hemos llamado para el tema de los presupuestos, por lo menos dígame, porque yo le iba a hacer una pregunta. El tema de los presupuestos parece unos presupuestos bastante buenos en la fotografía que es inicial. Lanzarote sale, yo creo que es una foto histórica en inversión, cerca de 100 millones, 90 y tanto. 95 millones. 95 millones de euros. Sí, Estoy hablando solo de partidas insularizadas. Sí, sí. Eso no quiere decir que el gobierno canario no destine otras partidas después
como destino a otras islas, ¿no? Pero en partidas visualizadas, en actuaciones y obras, a mí lo que yo le quiero hacer la pregunta, porque ya no me queda tiempo, es que la fotografía siempre salimos bien, pero después el revelado se nos estropea. Sí, siempre que ya no se revela. Pero... siempre, vamos a ver. Que se acuerde de eso. Yo pensaba lo mismo que estamos pensando todos, es decir, la dificultad que existe a la hora de poder ejecutar un presupuesto no es fácil y además en esta situación, y le pongo dos condicionantes porque usted habla del tiempo. Por una parte, la situación de crisis de pandemia que hemos estado, es decir, que seguimos estando, eso supone que los procedimientos se hagan mucho más lentos y en segundo lugar, por las necesidades que siguen en ese momento. Y también muchas veces podemos encontrarnos inconvenientes, como por ejemplo lo que pasó con la eliminación de las aulas modulares en Costa Teguise. Claro que había presupuesto, había una dificultad que había que modificar, había que haber una modificación puntual de ese suelo para que se pudiera quitar las aulas modulares. Es decir, que muchas veces se pintan un presupuesto y luego hay una serie de inconvenientes que no se suele manejar y hasta que no llegue la situación no podemos solucionar. Es decir, este gobierno no está haciendo lo que hacía, usted se acuerda, el palmero famoso, el amigo Castro Cordobés, que él decía a lo suyo, decía, ponga lo que quiera en Lanzarote, que no hay problema. Que no hay problema porque después no lo van a poder ejecutar porque por culpa no de ellos, por culpa nuestra. Claro, entonces, ¿cuál es la tendencia que está habiendo últimamente? La mayor parte de las veces. Bueno, la tendencia que está ocurriendo nuevamente es que, por ejemplo, en el caso de infraestructura, le pongo el ejemplo de un centro educativo, primero es que exista el suelo, y una vez que esté el suelo, a continuación se hace el proyecto, se ejecuta el proyecto y luego ya se ejecuta la obra. Sí, yo creo pero yo lo que creo es que ya hay como una especie de tendencia en todos los gobiernos, de los colores que sean, de pintar partidas que saben ya, una vez que la pintan, que no se va a poder acometer la mayor parte de ellas, ¿no? Que ya se sabe que aunque pongan 90 al final... A mí me dicen, yo le quería hacer la pregunta, desde Coalición Canaria están pidiendo el porcentaje de inversión, de ejecución de las obras que llevamos ahora, desde el 1 de enero hasta septiembre. Creo que todavía nadie lo ha podido certificar. No, bueno, eso si pide la información, es obvio que el Ejecutivo y el Gobierno tienen la obligación de presentar Ellos hablan que no llega ni al 30%, al menos, y en carretera dicen que un millón de euros de los casi 30 que había. Creo, Jorge, que has escuchado lo que te planteaba, todos los condicionantes que posiblemente... Pero es verdad que estamos en unos índices de inversión bajos. No sé, no lo he estudiado, por tanto no puedo... Pero sí es verdad que eso condiciona, la situación de pandemia actual condiciona las actuaciones que se hayan podido hacer, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Cierto es que en otras épocas, sin ningún tipo de condicionante, también el grado de ejecución de los presupuestos ha sido bajo, ha sido bajísimo, tan bajo que ha sido de los peores. Si usted me ha oído, lo he dicho, que no es cuestión solo de ustedes, sino que parece que es una tendencia generalizada y por eso hay esa famosa deuda histórica, don Pedro. Yo le agradezco y voy a ver si podemos tenerlo otro día para hablar, pero partida por partida. Mire, usted sabe que me encanta hablar. Porque era para lo que yo le llamé. Claro, pero y además yo le agradezco toda la información que usted me da siempre que hay cualquier tema de interés del Parlamento de Canarias, que se echa de menos también en la... No es por nada, pero usted sabe que el Parlamento es una institución que no sé por qué está tan lejos del ciudadano. Pero a través de los medios de comunicación yo creo que se puede acercar. Porque mira, ahora que usted me ha dado cómo se puede acceder, pues vamos a poner más corte, sobre todo cuando intervengan gente de la isla, parlamentarios de la isla de Lanzarote. Lo dicho, don Pedro, muchas gracias. Ahora volvemos, vamos a publicidad, pero vamos a tener a don Juan Manuel Sosa. Bueno, pues ya está aquí don Juan Manuel Sosa, en este caso consejero del grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote y que ha sido pues actualidad en estos últimos días, seguramente contra su voluntad. Pero lo cierto es que la decisión de pasarse del grupo de Coalición Canaria al grupo de gobierno es lo que ha creado pues toda esta polémica y donde mayormente la mayor parte de los medios de comunicación pues ha sido muy crítico. Don Juan Manuel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, espero ser bienvenido porque hace casi 6 meses, 7 meses. Estuvo un tiempito desaparecido en verano, entre lo de La Palma. Bueno, estuve en La Palma 20 días, sí es verdad, 20 días. En La Palma, el verano. 20 días nada más. Y luego yo creía que, en fin, que no, un día lo vi y estuvimos hablando. Ayer en cuanto me cursaste la invitación, te la acepté. Sí, eso hay que reconocerlo y además... don Juan Manuel siempre que me ha dicho que viene,
pues termina viniendo. Bueno, pero vamos al meollo de la cuestión. Y antes de nada, la última hora es que creo que usted o le han admitido a trámite una denuncia que ha presentado, un recurso que ha presentado contra, en este caso, más que una denuncia, es un recurso contra la decisión de Coalición Canaria de expulsarlo del grupo cuando usted decidió irse al grupo de gobierno. Sí, vamos a ver, ha sido admitida con fecha 25, se me comunica la resolución, en el juzgado número 2 de Arrecife ha sido admitida a trámite la demanda presentada por el procurador que me representa, en mi nombre, contra los miembros de Coalición Canaria, por expulsarme. Para que lo entienda todo el mundo, ¿usted considera que la decisión que adoptó el grupo de Coalición Canaria de expulsarlo de su grupo, valga la redundancia, al pasarse a otro grupo político, no es correcta? No puedo expulsarme si no estoy. No me puedes echar ahora. Pero usted no se había presentado por esas listas, don... No. Vamos a ver. Aquí hay una historia. Cuando yo hablé hace mucho tiempo con don Pedro Saginés para ver si yo iba en las listas al Cabildo de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, me dijo que no, que yo no iba en esas listas. Motivo por el cual yo en aquel momento, decidí contactar con San Borondón, y San Borondón me admitió, fiché por San Borondón, y fui con San Borondón, y se hizo un acuerdo electoral que figura en la página web de Coalición Canaria. Se comunicó aquí por parte de los presidentes de ambas formaciones políticas y en todos los medios de comunicación escritos y tele, en la cual se decía que el número 5 al Cabildo y el número 5 al Ayuntamiento de Recife era un acuerdo preelectoral. Que después hubiera una mala intencionalidad y a la hora de entregar los papeles en la Junta Electoral no entregaran también en el de San Borondón por una mala idea, por decirlo de alguna forma, es otro tema. Y eso es lo que denuncio yo. Porque hay unos antecedentes donde los presidentes de ambas formaciones políticas decían que sí, que había un acuerdo electoral. Pero bueno, eso ya decidirán los tribunales. Esto ha sido admitido a trámite. Vamos a esperar que su señoría se pronuncie. Consejero, lo que han admitido a trámite es la expulsión de ¿qué? ¿Del grupo político? No, es que no me pueden expulsar. ¿Pero de dónde? Porque es que no es lo mismo. Del grupo político del Cabildo, de Coalición Canaria. ¿Estaba en el grupo político del Cabildo de Coalición Canaria? No. Es que, vamos a ver, otra cosa es que se presentara de una manera o de otra, que luego cuando se presenta además, si en la papeleta electoral que coge la gente y todo lo demás, ni siquiera aparecen los paréntesis que aparece cuando es una coalición, sino que se llama Coalición Canaria y tal. Pero ustedes luego, además, hicieron todo el trámite de constituirse como grupo político. Y en eso me imagino que estaría usted, y lo nombraron a usted como portavoz de ese grupo político, que no aparecía por ninguna parte de la palabra San Borondón. Y San Borondón es una cosa que aparece y desaparece, pero no portavoz de la coalición que se había formado, aunque con mala intencionalidad no se entregaron los papeles que decía San Borondón. Pero el grupo político de la Coalición Canaria, usted asumió me parece un poco cogido muy con pinzas, pretender que una persona que se presentó por Coalición Canaria, que la papeleta ponía Coalición Canaria, que toma posesión como Coalición Canaria y que lo nombran como portavoz de un grupo político como Coalición Canaria, luego digan que de ese grupo político no lo pueden echar. Bueno, ese fue uno de los motivos. Que veremos lo que dice la justicia, pero me parece... Por los cuales surgieron las discrepancias. Vamos a esperar que su señoría resuelva. Vamos a esperar. Porque pero espérate. No, pero yo me gustaría hacer una pregunta. De eso. Una pregunta después te digo, Pedro. Pero ¿es verdad o no es verdad que usted cuando decidió tomó la decisión de pasarse al grupo de gobierno, lo comunicó de que se salía del grupo? ¿No es verdad? Yo lo comuniqué. ¿Que se salía del grupo? Sí, claro. Usted mismo está pidiendo que se salía del grupo, ¿no? Que me salía como portavoz. Que salía como portavoz. Que me iba de portavoz, que renunciaba, no, que se salía del que grupo renunciaba a la portavocía. Aquí hay algo que nunca se ha aclarado, nunca se ha dicho cómo es exactamente, y que yo creo que es la base de todos los malentendidos, malas interpretaciones y difamaciones que se han hecho. En primer lugar, decir, Tomás si lo sabe, que yo no soy personal estatutario, como los demás médicos de esta isla, del Servicio Canario de Salud. Yo soy el último médico APD que queda en la isla, que dependo directamente de Función Pública cuando asumió las transferencias en el año 94 del Ministerio de Sanidad. O sea, yo tengo otro régimen administrativo completamente diferente. En función de ese régimen administrativo, permítanme nada más que un minuto. Hay una resolución de la Directora General de Función Pública, que nunca se ha hecho muy público, pero que aquí está,
que dice... No será por pedírselo a la presidenta, creo que se la ha pedido todo el mundo y no ha sido don Juan capaz de Manuel entregar Sosa, la documentación. Don Juan Manuel Sosa solicita actualización de los servicios especiales al tener ahora delegada el área de sanidad de dicha institución. Esto está registrado en el Cabildo con fecha 30 de diciembre del 2019. Un momento. Y la directora de Función Pública hace una resolución que dice: para hacer constar que vista la resolución del cambio de situación referido a don Juan Manuel Sosa Rodríguez en su puesto de trabajo, cuyos datos constan en el punto anterior en una de las competencias, y resuelve. Motivación, visto los escritos presentados por don Juan Manuel Sosa, etcétera, vista la resolución de la directora de Función Pública, vista la credencial expedida por la presidenta de la Junta Electoral, vista las certificaciones pedidas por el secretario general del Pleno del excelentísimo Cabildo Insular de Lanzarote, visto el artículo 41 del reglamento, no los leo completo, vaya a la conclusión. y ahora, resumo, de conformidad con lo establecido en el artículo 87.1, párrafo F, del Real Decreto Legislativo 5 del 2015, no como decía Coalición Canaria, que yo estaba por un artículo del año 87, eso fue en la anterior legislatura. Ahora se trata de un artículo del 87.1.f del 5 del 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en relación con el artículo 42, el del 87, del 30 de marzo. Se autoriza el pase a la situación administrativa de servicios especiales del funcionario don Juan Manuel Sosa Rodríguez a efectos 30 de diciembre del 2019. Bien, visto esto, todo lo que se dijo de que yo estaba usurpando la portavocía de Coalición Canaria, el puesto de don Pedro Sanginés, que yo no lo había comunicado a la Consejería, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. No se lo había comunicado a la Consejería de Sanidad, pero sí a la de Función Pública, es lo que tengo entendido. Claro. Pero, bien, y cuando se enteraron de todo eso... es verdad, y cuando se enteraron de todo eso, no dijeron, coño, nos hemos equivocado. Perdón, no. Cambiaron la historia. Don Juan Manuel, dos cosas, dos asuntos. Uno, ¿es verdad lo que dijo ayer don Pedro Sanginés ahí, que usted, la Consejería de Sanidad le ha dejado de pagar desde el mes de agosto? No, desde junio, desde el año 1992, se está ingresando la misma cuenta del Banco Santander, mi nómina, y después cuando salgamos, no la voy a hacer pública ahora, para que vean que estoy sin un duro, pero verás que sí que se ingresó hace 13 días, mi sueldo, como todos los meses, los 27, 28, 29, 27. ¿Usted ha cobrado puntualmente? Puntualmente, claro. Esa es otra mentira, pues otra mentira más. Eso sí es así, sí que es un error grave de Coalición Canaria. Es una mentira más. Yo estoy cobrando mi sueldo religiosamente, y si no me paga mi sueldo la Consejería de Función Pública, les pongo una denuncia. Porque yo tengo... Bueno, usted pertenece a la Consejería de Sanidad, ¿eh? No, ¿quién le paga, digo? Me paga, a mí me paga Función Pública a través de Sanidad. Es decir, Función Pública le ingresa mensualmente a Sanidad mi sueldo. Y otra cosa ya, Pedro, nada más, que para terminar, después ya te dejo a ti, Pedro, y a Tomás. ¿Es verdad que en el pleno último ya usted tenía conocimiento de que el secretario, lo dijo el señor Pedro Sanginés también aquí, tenía conocimiento de que el secretario había decidido que usted tenía que pasarse al grupo de los no adscritos, por lo tanto, era considerado ya como tránsfuga? Bueno, vamos a ver. En el informe del señor secretario, que yo lo he mirado, la palabra tránsfuga no aparece en todo lo escrito. Lo que dice el informe del señor secretario... No se usa. Vamos a ver, Tomás, hay tránsfugas no adscritos y hay no adscritos que no son tránsfugas. Hay personas no adscritas, porque a lo mejor no están incluidas en ningún grupo político, que no son tránsfugas. Cuidado, o sea... Pero en este caso, ¿por qué lo puso en el grupo de los no adscritos, que es donde van los tránsfugas? ¿Cómo va a haber políticos sin estar adscritos a una formación? Cuando está fuera del orden es cuando está no adscrito. Vamos a ver, una persona que se presenta por un solo partido político... ¿Te vas al grupo mixto? Escucha, y sale, un momento, si hay número suficiente para formar un grupo mixto, si no hay un mínimo de 3... Se queda con 2. No, si no puedes tener un grupo mixto, tiene que haber un número de consejeros. El grupo mixto lo forman el resto de los que no pueden llegar a grupo propio. Si suman eso 3, siempre ha sido así. Pedro, si suman 3 y si se ponen de acuerdo para formarlo, porque mira, la pasada legislatura, para formar el grupo mixto, tuvimos que llegar a un acuerdo, Benjamín, Manolo Cabrera y yo. Si no hubiéramos llegado a un acuerdo, cada uno hubiera estado independiente, como consejero no adscrito y sin ser tránsfuga. Cuidado.
O sea, yo creo que las normativas, Pero las normas son las normas, Pedro. Que el secretario... No son las que dicta pero tú. su vía para llegar a no adscrito ha sido la de salirse del grupo político al cual pertenecía porque le eligió la gente. Bueno, pero, que es la vía pero que todo el mundo en Román Paladino le llama sí, pero vamos a ver, transfugismo. en el escrito que hace el señor secretario, lo que dice no es que el señor secretario le dice a la presidenta que yo soy tránsfuga. Simplemente le dice que se reúnen los requisitos, escuchas, que se reúnen los requisitos por parte de Coalición Canaria para la expulsión. Ante eso, yo había presentado ya días anteriores en el juzgado mi reclamación. El juzgado la admite a trámite y al admitir a trámite yo he solicitado medidas cautelares a la presidenta del Cabildo y al secretario, hasta que se resuelva eso. En esas medidas cautelares se implica que todavía no se puede debatir eso en el Pleno, ni la presidenta puede comunicárselo al Pleno porque hay medidas cautelares solicitadas. Vamos a estar hasta 2021, vamos a estar hasta 2023 con este rollo. Pero da igual. Y yo creo que hace un esfuerzo importante de estar aquí porque vaya papelón, pero... a ver, Juan Manuel, primero, lo de la documentación de Coalición Canaria es normal que metan la pata, Coalición Canaria o cualquier otra formación, porque no se la están entregando. Hay un montón de intervenciones solicitándola a la presidenta y la presidenta no facilitando esa información a los grupos que yo no sé qué tienen que ocultar, pero bueno, es normal que no tengan toda la información. Y segundo, a mí sí me gustaría preguntarte... cuando uno está en política es porque tiene vocación, porque tiene ganas de servicio público. ¿Qué es lo que estás haciendo en el Cabildo de Lanzarote? ¿Cuál es la misión de Juan Manuel Soto en el Cabildo de Lanzarote? Entendiendo, y sobre todo, porque lo mantiene, ¿no? Pues una vez que ya el Cabildo no tiene prácticamente... Yo, de verdad que sigo sin entender cómo puede seguir manteniendo toda esta presión para una consejería que no hace prácticamente nada, que estuviste sin ir ahí al Cabildo, según decían, que tenías tus obligaciones, eso se puede entender, pero hombre, es que yo todavía no entiendo la situación esta. Bueno, no lo entiendo. Vamos a ver, Pedro, vamos a ver. Cuando se declara la pandemia, el Cabildo sigue sin tener competencia en sanidad. Un momento, deja hablar. Vamos a ver. Cuando se declara la pandemia, hay un informe que hice yo a petición del consejero de turismo, de los centros turísticos, don Benjamín Perdomo, de 185 páginas, que me pegó 3 meses, día y noche trabajando, de cómo había que desinfectar, porque además me recorrí todos los centros turísticos hasta la Cueva de las Verdes, de cómo había que desinfectar y sanear todos los centros turísticos para cuando se volvieran a abrir y llegaran los extranjeros, estuvieran en condiciones demostradas higiénicamente. Estuve 3 meses dedicado a eso, día y noche. Bien, aparte de eso, he estado en contacto permanente durante la pandemia con la dirección del área y con el gerente del hospital. Aparte de eso, he estado asesorando a la presidenta cada vez que iba para el Parlamento sobre las medidas, niveles, etcétera, sobre el COVID que se tomaba. Ella, siendo parlamentaria, no te falta que la asesore, Juan Manuel ¿Cómo Sosa? que no? Ella no tiene conocimientos médicos. Tú eres consejero, no, el Parlamento tendrá que tener sus asesores. Sí, ella es parlamentaria. Bueno, pero a ella tengo que indicarle yo qué no postura. La función de un consejero, hombre. A ella tengo que indicarle yo qué postura y qué actitud debe de tomar. De tomar. Cuando se declaró aquel problema que te acuerdas que surgió en Las Cabreras con aquellos pacientes que estaban ingresados, ahí estuve yo trabajando también con don Marcos Vergás para buscarles alojamiento. Después, he tenido reuniones durante la pandemia con todas las fuerzas de seguridad para elaborar, por ejemplo, el plan de seguridad de evacuación de la Graciosa. Trabajé en ese plan junto con la dirección del área. Aparte de eso, te puedo decir que, por ejemplo, tuve varias reuniones con empresarios. Cuando se decidió tomar aquella decisión de los estudios en las aguas residuales, ahí estuve yo unas cuantas tardes reunido, tanto con la empresa como con el grupo de gobierno del Cabildo para asesorarles de la presidencia de eso. Espera un momento, déjame que siga. Tú me has preguntado, no me has contestado. Pero que me estás hablando de cosas que no son la misión de un consejero, estás asesorando. No, son la misión tuya. Son la misión tuya. No te fastidies, es la misión tuya. La de un asesor es asesorar, Manuel. ¿Cuáles son tus funciones? Ahora mismo hay un problema, por ejemplo, con el tema de las transferencias que se hicieron, que las hice yo estando de consejero de Sanidad, sobre del hospital insular. Bien, pues ahora mismo se está convocando a la gente que forma parte de la comisión de seguimiento para estudiar todos los problemas que hay. Me estoy reuniendo con una serie de personas que se han visto afectadas por ese tema. Entre ellos tengo convocados para la próxima semana a los sindicatos. Aparte de eso,
le he solicitado a la directora de área que tenemos el viernes día 16 una reunión con la Comisión de Salud Mental para estudiar el tema del aumento del subsidio y tratar de coordinar con salud mental. Vaya si estoy haciendo cosas, coño, ¿tú qué te crees? Bueno, lo último que hiciste es lo único que de todas maneras, yo creo que eso no es lo mollar de esta situación, porque él podrá justificar o no justificar, en cualquier caso es consejero, salió elegido en unas elecciones y bueno, podemos después criticar si un consejero trabaja más o menos, o si tiene menos funciones, como hay algunas consejerías que se tiene más o menos funciones. Pero a mí sí me gustaría, don Pedro, me están mandando aquí en este caso gente que está oyéndolo en este momento, este es de Coalición Canaria, me está diciendo que lo del tema, porque hemos dicho que Coalición Canaria ha mentido. Sí, claro, hombre. Con el tema de los estuvieron sueldos, un montón de meses diciendo que yo estaba cobrando por ser portavoz de Coalición Canaria y que no lo había comunicado, cuando no solamente lo había comunicado, sino que además tenía la concesión de servicios especiales por otro motivo. No, pero se refiere a lo que yo le estaba diciendo, que yo le dije a la gente de Coalición Canaria que era un error muy grave, por no decir una mentira, si realmente... dijo ayer aquí don Pedro Sanginés que usted no había cobrado de Sanidad, que Sanidad no lo había pagado en el mes de julio y agosto, creo que... Desde julio y agosto. Sí, bueno, pues él cobro lo mismo que cuando estaba apoyando a don Pedro Sanginés en la pasada legislatura y ayudé a mantenerlo en el poder. Efectivamente. En la misma cuenta corriente y las mismas cantidades. Él dice que eso es muy fácil, que entregue la resolución de función pública y la propuesta de recursos humanos. ¿Qué propuesta? Yo lo que te puedo enseñarte es que mi nómina la están ingresando en el banco. Lo que haga recursos humanos y función pública, allá ellos. Yo no me meto en las oficinas de función pública. ¿Pero es cierto que función pública dijo que tenía que pagar el Cabildo? No lo sé. Yo tengo aquí una resolución que estoy y que la presidenta del Cabildo intentó que fuera el Cabildo el que pagara finalmente. Y fue un informe de intervención que le dijo que el Cabildo no iba a poder pagar nada, según mira, ella. ¿sabes lo que te digo, sinceramente? Que función pública y el Cabildo, si tienen alguna discrepancia, que se pongan de acuerdo ellos. Yo tengo unos derechos adquiridos, que lo dice aquí por la ley del 2015, y esos derechos adquiridos se tienen que cumplir. Y es en lo que estoy. Y se están cumpliendo. Que después resulta que función pública acuerda con el Cabildo que no me van a pagar ellos, que me debe pagar, que lo arregle función pública el Cabildo, como a mí el próximo mes no se me ingrese mi sueldo, yo presento la denuncia judicial, simplemente. O me voy a buscar la vida tocando el acordeón en la calle. Nos quedan 3 minutos, Tomás y Pedro. Con el tema del sueldo está, o sea, por mucho que lo que usted decía, ¿no? El secretario del Cabildo ha dicho, no dice en ningún momento que usted sea tránsfuga, tampoco tránsfuga es un término que desde el punto de vista jurídico se suele utilizar, es un término más bien del ámbito político. Y es verdad que la vía que usted ha utilizado para llegar a los no adscritos es la de salirse del grupo político del cual pertenecía, y eso casi todo el mundo lo conoce como tránsfuga. Y asociado con el transfugismo o con los no adscritos, hay una norma, que quiero recordar, que dice algo así como, o sea, usted en función de qué, si no está trabajando en el Servicio Canario de Salud, en función de qué está cobrando. ¿De ser consejero del Cabildo? De ser consejero del Cabildo. ¿Y se puede ser consejero del Cabildo si usted formó parte de otro grupo político como no adscrito? Porque yo lo que tengo entendido es que usted como mucho puede mantener los cargos o las asignaciones, el dinero que tenía previamente a salirse del grupo político. O sea, como una medida, porque es verdad que el cargo es suyo, el de consejero, eso nadie se lo niega, porque la ley dice eso. Pero para evitar precisamente que la gente se presente por un partido y luego por otras prebendas, no digo que sea la suya, pero por otros amaños políticos termine en un cargo mejor a base de salirse del partido en el que está, se supone que no puede ni mejorar ni su situación. Efectivamente. No puede. Y entonces, mejorar. ¿Cómo pasó usted de portavoz de un grupo político en la oposición a consejero si ya no estaba en ese grupo político? Bien. ¿Cómo lo hicieron? Muy brevemente. Igual que en la legislatura pasada, sanidad, o sea, consejero con... Yo pasé a formar parte del grupo de gobierno. Nueva Canarias me expulsó. Seguí en el grupo de gobierno, seguí cobrando mi sueldo exactamente igual y todo el mundo aplaudía y los mismos que ahora me critican decían don Juan Manuel, si hubiera habido alguna interferencia o legalmente no hubiera sido posible, se hubieran presentado las denuncias correspondientes y nadie las presentó. Porque lo que yo no puedo es mejorar mi situación. No puede mejorar su situación. No puedo mejorar mi situación, pero la situación que tengo sí la puedo mantener igual. Pero usted era portavoz y pasa a ser consejero en el grupo de gobierno. Sí, pero no había sido expulsado de ningún sitio. Pero como... Don Juan Manuel, de todas maneras... Es que eso tiene que resolverse Pero todavía. sí habría que aclarar, don Juan Manuel, porque eso lo hemos dicho aquí y me gustaría que usted respondiera para que usted se pueda defender, que en el caso anterior, que es verdad... Perdón, pero que estaba contestándole a Tomás. Don Juan Manuel, que es verdad que usted también le ocurrió en la pasada legislatura, se fue a apoyar, en este caso, a Pedro Sanginés,
como presidente del Cabildo, se integró en el grupo de gobierno, pero en aquel y caso... sí que tenía ficha con Nueva Canarias, ¿eh? No, digo que en aquel caso hubo un informe de secretaría que a usted no lo incorporaba en el grupo de los no adscritos. Ahora sí. Bien, pero mi condición política y administrativa... Y no lo incorporaba porque consideraban que usted no era tránsfuga. Bueno, vamos a ver. Es que estoy haciendo memoria, pero... en las listas. Porque fue independiente y porque era el único miembro. No, pero era el único miembro. Yo iba en una coalición de Nueva Canarias Frente Amplio, que la formaban 13 partidos más. Esos nombres los carga el diablo. Porque bueno, los dos claro, Frente Amplio, igual que carga el diablo que alguien se metiera los papeles de San Borondón el día que fueron a la Junta Electoral y no los entregaran para pero evitar... eso tenía que haberlo denunciado el mismo día. Tenía que haberlo denunciado ese día. No vale ahora. Pero yo particularmente no me enteré hasta que don Jerónimo Robaina no me puso en conocimiento del tema, que fue por finales del mes de agosto del 2019. Bueno, en cualquier caso, yo le agradezco, don Manuel, que haya estado aquí. La única pregunta que me resta decir, hay muchas más, pero la que por el tiempo ya que no tenemos, es simplemente que la gente lo que se pregunta, don Manuel, ¿por qué usted se pasa al grupo de gobierno? ¿Cuál es la causa? Bueno, vamos a ver. Yo estoy en un grupo, en una formación que se llama San Borondón, que aparte de que yo estaba teniendo algunas discrepancias, y tuve algunas discrepancias importantes con don Pedro Sanginés. Y con San Borondón también, ¿no? No, un momento. Con San Borondón las cosas estaban bien. Tuve algunas discrepancias con don Pedro Sanginés. A mí me llama el presidente San Borondón y me dice de una serie de incumplimientos que estaba teniendo Coalición Canaria con ellos y que quería pasarse a dejar Coalición Canaria. Se reúnen, se reúne la Junta Electoral en Tía, la Asamblea de San Borondón, perdón, se reúne en Tía y se toma la decisión. Y el presidente de San Borondón me ordena abandonar la portavocía del grupo en el que estábamos en el Cabildo. Yo abandono la portavocía y a los pocos días, tras la negociación famosa que se hizo en Costa Teguise, se me nombra consejero de Sanidad. Ese fue el tema. Usted sabe que usted nombrando consejero de Sanidad y saliendo del grupo de Coalición Canaria es una operación política de alto calado para el Partido Socialista, que se aseguraba de alguna manera, desde su punto de vista, la posibilidad de que en el futuro pudiera haber una moción de censura. Bueno, o no, porque yo veo que las relaciones entre las presidentas de ambos partidos son lo suficientemente buenas como para que no vaya a haber ninguna ruptura. Es lo que pero yo lo blinda. Usted... O sea, puede tener unos cristales blindados que luego no los rompe, bueno, nadie le da el golpe, pero casualmente por el tema de la lotería de los números, en la pasada legislatura quedó blindado don Pedro Sanginés y se pudo mantener gracias a que yo, mi número sumaba para no hacer una moción de censura. Bueno, pues resulta que los mismos que en aquel momento me aplaudían y decían que eso era un hombre que tenía sentido de Estado y sentido de la isla, ahora son los que están criticando y diciendo pero mentiras. La diferencia, don Juan Manuel, es que usted no hace falta en ese grupo político y en aquel entonces sí hacía falta. Pero pues en cualquier caso, a más y más que diría un catalán, yo pienso don Juan que con Manuel, esto de la pandemia en aquel entonces he hecho la misma falta ahora que antes. De todas maneras, según el secretario, no. El secretario en aquel entonces... El secretario dice que lo dice en el documento que hay en 2 ocasiones nombra el transfugismo. Por cierto, que me llama la atención de que lleves a gala ser un encantador de serpiente, pues fuiste capaz de engañarnos a muchos o de aducirnos a muchos para no decir que en el mandato pasado eres un tránsfugo. Yo es que considero que no eres un tránsfugo en el mandato pasado porque fuiste con una confluencia. Esta vez, por mucho que te haya... Y tú no eres tonto, Sosa... Por mucho que digas que te ha engañado Coalición Canaria, tú ibas en esa sigla y te fuiste llevándote el acta. Mi ficha estaba hecha con San Borondón. Aquí se daban besos y abrazos. Aquí se daban besos y abrazos en este mismo medio San Borondón y Coalición Canaria. Si después hubo la mala intencionalidad de no presentar el papelito que decía San Borondón, ahí no me meto yo. Bueno, de eso culpa a mi presidente por no haber ido con ellos a la Junta Electoral. De esta manera, usted se reconforta el haberse presentado por 2 grupos políticos hace una temporada o una anterior legislatura y salirse siempre de esos grupos políticos. Bueno, cuando he tenido discrepancias importantes, por supuesto, porque como afortunadamente, tanto en la pasada legislatura como en esta, digamos que mi sustento no depende exclusivamente de ningún grupo político, cuando me cojo un cabreo me voy.
Usted ya me imagino que se retirará de la política. Yo he tenido varios divorcios. Se retirará de la política. Yo he tenido varios divorcios en mi vida ya. Bueno, pues después de esta legislatura se retirará, ¿no? Pues no lo sé. ¿No? No lo sé. ¿Usted cree que habrá algún partido que lo meta? Bueno, pues tengo ofertas. Tengo ofertas de dos grupos políticos. Muchas gracias. Tengo ofertas de dos grupos políticos. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí. Se lo agradezco de verdad, porque no es una situación fácil ni para usted, ni para nosotros, gente que en fin, que yo personalmente con usted sabe que he tenido Fácil siempre... tampoco es estar uno en la casa escuchando cómo se dicen cosas que la documentación que tiene dice lo contrario y los indocumentados que vienen no aportan ni un papel. Eso también molesta. Bueno, ellos dicen lo contrario, pero en cualquier caso... No, aquí están los papeles, Jorge, ¿qué quieres que te diga? Ya, pero que ellos también dicen lo contrario, que ellos dicen que lo que no se les facilita es la información. Que documenten. Bueno, ha traído documentos que son documentos irresueltos en el sentido de que es una cuestión que todavía se judicializará. Y lo que pasa con esto también es que vamos a tener casos Sosa, que dicen no hay casos Sosa, menos mal, vamos a tener casos Sosa para rato, porque hasta que lo... a tapar otros casos que a alguien le interesa. Cuidado. Juan Manuel, por cierto, que me está diciendo que antes se me olvidó también, la misma persona que como yo dije que había mentido Coalición Canaria con el tema de los sueldos, me dice además que te pregunte si el secretario te admitió las medidas cautelares que tú estás diciendo de que te expulsaron del grupo de gobierno. ¿Te lo admitió? Claro. ¿La admitió el secretario? Yo las he solicitado. No, las he solicitado sí, pero ¿la admitió? Claro, hay una orden judicial de admisión a trámite en el juzgado. Luego él tiene que admitirlo, claro. Ah, porque le están diciendo que no la admitieron, pero bueno. Claro. Que no la admitió el secretario, que dijo que él no estaba para admitir ese tipo de medidas ¿Lo habrá cautelares? admitido la presidenta? No lo sé. Yo lo presenté. Si me entero de que las medidas cautelares que yo he solicitado no se respetan, presentaré otra demanda en el juzgado. Es decir, que su situación ahora para usted, desde el punto de vista para usted, es que usted sigue siendo miembro del grupo de Coalición Canaria. ¿Cómo? La situación actual suya sí. Es que usted sigue siendo miembro del grupo de Coalición Canaria. No, yo que no lo pueden expulsar. No. Ahora es que nunca no me pueden expulsar porque no estaba. Porque usted nunca perteneció al grupo. Claro. Y entonces, por lo tanto, yo pertenecía a una coalición, no a un grupo político. No, adelante. Ese es mi concepto. Pues lo dejamos ahí, don Manuel. Vale. Muchas gracias. A ustedes. Tomás, muchas gracias también, don Pedro. Buenas tardes, don Pedro. Gracias, gracias. Yo también, de verdad, aunque él no lo crea y me parezca a mí, pero es que es una convicción personal. Yo siento ponerme así con estas situaciones, pero no me gusta. Yo también quiero decir... Y Sosa es buena gente, pero sí. En eso yo no sé por qué. Con respecto a esto de lo bueno o la mala gente, quiero decir que al final las personas están en medio a veces de operaciones políticas que les trascienden. Y creo que tanto en una ocasión como en otra ha pasado eso y le ha tocado a Sosa ser quien está en medio, digamos, también porque pero que le trasciende en el sentido de que hay un partido político que por mucho, y antes otros, ¿no? Que por mucho que firmen pactos antitransfugismo, luego con tal de blindarse y quedarse en el poder, pues son capaces de andar con estas fórmulas que no parecen muy recomendables o no creo que nadie se sienta Es otra de las teorías que me dice aquí, que aquí dice más que criticar a Juan Manuel Sosa, al que hay que criticar es al que lo recibe y lo acepta, y en este caso el Partido Socialista. Y antes Coalición Canaria. Y anteriormente... Bueno, antes Coalición Canaria él iba en otra... Sí, bueno, pero no fue con Coalición. Pero también, efectivamente, ahí yo también digo que se puede interpretar, como dice también Tomás. Muy buenas tardes, regresamos mañana a la misma hora. Hasta luego.